Mis hermanos, buenos días. Qué bendición, ¿verdad? Que nuevamente estamos aquí, ya todos podríamos decir congregados, porque usted aquí en su casa y nosotros aquí en la casa de Dios, pero estamos ya esperando con expectativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor hoy nos va a hablar? Así que le damos gracias a nuestro Creador, a nuestro Padre amado, a nuestro Padre bueno, porque para siempre son sus misericordias. Mire qué misericordia tan grande la del Señor. Esta mañana le permitió a usted, a su familia, a mí, el abrir nuestros ojos, para que sigamos oyendo ese consejo que nuestro amado Rey trae hoy para nuestras vidas. Así que yo le bendigo a cada uno por nombre, bendigo su casa, bendigo su familia y bendigo todo aquello que Dios a usted le ha dado en mayordomía. Así que le damos infinitas gracias a nuestro Padre Celestial y esta mañana, mis hermanos, quiero que oremos, que clamemos. Vamos a hacer una oración especial. Yo no sé en qué lugar usted en este momento está viendo esta transmisión, pero yo quiero que ore por ese lugar donde usted vive y usted le agradezca a Dios porque usted es punta de lanza en ese lugar, que usted es la luz en ese lugar. Así que usted no se preocupe por las situaciones que estamos viviendo, que estamos pasando. Recuérdese que dice que para los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien, y todas estas cosas que están sucediendo, están pasando, son para bien del pueblo de Dios, porque esto nos lleva a acercarnos cada día más y llenarnos de su presencia, porque eso es lo que nos ha faltado a muchos, acercarnos a Dios como debe de ser. Entonces estos tiempos, estos momentos son para alabanza de su gloria. Así que usted despójese, descanse en el Señor, entre en ese descanso que Él nos manda, que descansemos en Él. Usted solo dispóngase a oír la voz de Dios y usted sea oidor y hacedor de la palabra, porque eso es lo que el Señor nos demanda. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos alabanza a nuestro Señor esta mañana. Yo quiero que usted ahí donde está cierre sus ojos. Padre, aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia, alabándote, adorándote, diciéndote: Padre, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres precioso, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que nuestros hogares están siendo guardados, Señor, y resguardados en tus poderosas manos, Señor. Nuestra familia, Padre Celestial, solo te pedimos, Señor, que desde ya, Señor, venga de lo alto del trono santo, de ese trono de la gloria, Señor, que descienda tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo venga a tocar, a redarguir, Señor, a hacer transformaciones en nuestra vida. Te clamamos, Espíritu Santo, que desciendas, que vengas, Espíritu de Dios, porque dice tu palabra, Señor, que no va a ser con espadas, no va a ser con ejércitos, sino que solamente con tu Santo Espíritu, Señor, que nosotros peleamos, Señor, las batallas. Sabemos, Padre, que tenemos escuadrones de ángeles, Señor, ya peleando batallas por nosotros, Señor. Y por eso hoy te decimos, Padre, que te amamos, que te bendecimos, que te adoramos. Y yo quiero que ahí donde está usted, usted alabe a su Padre Celestial y usted le diga esta mañana al Señor que el Espíritu de Dios se derrama en sus vidas. El Espíritu Santo se derrama. Dígale en esta mañana: el Espíritu de Dios está en este lugar. Anhélelo. Dígale al Espíritu Santo que decir. Dígale al Espíritu Santo: derrámate. Así es. Está aquí para consolar. Ahí va a estar el consolando. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ahí está la guianza del Espíritu Santo. Recíbala en este momento. Reciba esa guianza del Espíritu Santo. Dígale: muévete en mi casa, muévete en mi vida. Amén. Dígale: Señor, toca mi mente, toca mi corazón, Señor. Muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí. Volvámoselo a decir: el Espíritu de Dios está en este
estás haciendo ya, Señor. Gracias, Señor, por ese mover de tu Santo Espíritu. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, amado Rey. Toca las mentes y el corazón, llena las vidas de tu amor. Muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí. Muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí. Así declaramos que el Espíritu Santo se ha movido en su vida, se ha movido en su casa, se ha movido en su familia. Gracias te damos, Señor amado, Padre, y recibimos en este momento, Padre amado, tu consejo, Señor, a través de tu siervo, Padre. Gracias, amado Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea oidor y hacedor de la palabra. Bendiciones, mis hermanos. Buenos días a todos, es una bendición saludarles. ¿Cómo están? Vamos a orar al Señor esta mañana. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das a cada uno, bendiciendo a cada uno por nombre, Señor, de los que de alguna u otra manera se sintonizan con este servicio, con esta palabra que vamos a compartir con nuestros amados hermanos. Te doy gracias una vez más, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes y nuestros espíritus, Señor, para recibir tu palabra y que tu palabra, Señor, deje huella en nuestros corazones. Te doy gracias, amado Señor. Amén. Señor les bendiga una vez más. Vamos a compartir una palabra que nació del primer servicio de este año 2020, que habíamos puesto siervos con visión perfecta 2020. Y si usted anotó o apuntó, va a recordar que vimos la vida de José. Y se trata de que este año nosotros declarábamos que iba a ser un año que nosotros íbamos a tener una visión perfecta. Esto quiere decir que íbamos a ser ojos abiertos, que somos ojos abiertos ante todo lo que pase en nuestros tiempos. Nosotros tenemos que ser dueños de lo que pasa en nuestros tiempos y conocedores mínimo de nuestros tiempos, y por supuesto de los tiempos pasados y de los tiempos venideros. Entonces, tomé un segmento de lo que vimos ese primer domingo del año 2020 y quiero hablar de esto porque muchas personas están renegando de lo que está aconteciendo en este 2020 y están clamando porque este 2020 se vaya, pero de acuerdo a la palabra, y quiero que entremos directamente a la palabra, lo más apegado a la palabra posible, y que venga este mensaje totalmente de la palabra de Dios. Por eso vamos a leer palabra de Dios como siempre esta mañana. Y vimos, para entender un poquito el concepto del 2020 y contextualizarnos en ello, lo que el número 2 significaba, que significa unión y división. Y lo fundamentamos ¿se recuerda cuando Jesús mandó a sus discípulos, los mandó de 2 en 2? No es lo mismo ni nada comparable el ir uno solo a ir de 2 en 2. Entonces eso significa la unión, la unidad. Es como un matrimonio, cuando dice la palabra, y los dos serán una sola carne. Entonces estos dos se vuelven uno, y esa es la unidad. Pero también está la división por el otro lado. Por ejemplo, cuando nos habla la palabra del hombre de doble ánimo, hay un hombre, pero hay dos perspectivas de cómo ve las cosas, de cómo actúa, de cómo cree, etc. También decía Jesús que nadie puede servir a 2 señores. Ahí hay una división. También podemos ver una división que lo vimos
el primer domingo del 2020, cuando por ejemplo Jesús estaba en medio de dos delincuentes. Recuérdese que uno le decía a Jesús: si de verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ni siquiera te puedes salvar a ti mismo, ¿cómo nos vas a salvar a nosotros? Mientras el otro le recriminaba y le decía que no hablara, que no fuera blasfemo. Le decía: nosotros estamos aquí porque cometimos delito, hubo reconocimiento, pero nada ha hecho. Y por eso recibió la salvación, que nosotros ya sabemos, porque el Señor le dijo: te digo que desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, quiero que vayamos al libro de Génesis y vamos a empezar con dos personajes previos a lo que vamos a ver de José. Y en Génesis 40, desde el versículo 1, la Biblia nos enseña de dos sirvientes del rey. Uno era el copero y uno el panadero. Eran dos. Vamos a ir tomando especial cuidado en las figuras numéricas que la palabra nos enseña. Estos eran dos, y dice la palabra en Génesis 40, el versículo 1: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó el faraón contra los dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y usted recuerda de que José estaba preso, y estos dos hombres que delinquieron contra el rey fueron a parar a la cárcel donde José estaba. Y José ya había sido vendido por sus hermanos, llevado preso a Egipto, vendido como esclavo, y él empezó a superarse hasta llegar a ser el siervo de uno de los capitanes del faraón principales, Putifar. Y recuérdese que otra vez llegó a la cárcel porque la esposa de Putifar lo acusó injustamente, y otra vez estaba José en la cárcel. Ya se imagina el grado de ansiedad que pudo haber servido, porque a veces nosotros estamos en cárceles y nosotros no entendemos por qué, al igual que José. Cuando nosotros entendemos por qué y reconocemos que hemos tenido alguna culpa, que hemos tenido alguna falla, que bueno, a veces entendiendo que tenemos culpas y fallas, ni aún así reconocemos muchas veces, pero a veces el Señor nos pone en situaciones en las cuales no han estado en nuestras manos, pero no tenemos por qué renegar, porque el Señor nos va a usar en algo. Este era el caso de José, porque estaba en la cárcel cuando estos dos varones llegaron, y eso lo entendemos al final de todo lo que pasó. Se da cuenta que un montón de circunstancias que una lleva a la otra, pero podemos ver que la mano de Dios, el proceso que la vida de José tenía que llevar, estaba en los planes de Dios, porque incluso al final de los tiempos, cuando él y sus hermanos ya estaban viejitos, se recuerda que, o por ejemplo mayores de edad, por lo menos, ellos le pedían a José disculpas, perdona, porque te vendimos y todas las injusticias que hicimos, pero José les decía: no tengan cuidado, esto estaba en los planes de Dios, era necesario, dijo José, que esto aconteciera. Entonces, llegaron estos dos varones, y dice que ellos tuvieron sendos sueños, y le presentaron a José, y dice que le preguntaron a José, y José les había dicho que porque estaban tristes, y los vio, y ellos le dijeron que habían tenido problemas con el rey, habían llegado ahí, que habían tenido sueños. Y en el versículo 8 dice: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones?
Mire esa interrogación que les planteó como respuesta y también nosotros tenemos que tomarla muy en cuenta. No son de Dios las interpretaciones. Entonces, cuando nosotros tengamos cuestionamientos, incluso de un sueño, muchas personas no creen que el Señor habla a través de los sueños, pero es una de las manifestaciones más grandes que hay donde el Señor nos habla a través muchas veces de figuras, porque a veces no están claros los sueños, pero por eso es bueno contárselo a alguien que el Señor le puede interpretar los sueños de otro, como a José, porque a veces nosotros vemos figuras simbólicas, pero no conocemos los significados. Pero hay siervos que conocen los tiempos, que tienen ese don de discernir hasta los sueños, no digamos los tiempos. Entonces dice que, contádmelo ahora, le dice José a estos varones, y dice que el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le decía: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba sobre mi mano, y tomaba de mí uvas y exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en la mano del faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Empecemos a guardar las figuras representativas en nuestra mente. ¿Cuántos días le dijo José que eran? 3. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y más adelante vamos a ver por qué, porque no lo explica. Y le dice José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. El canastillo más alto había de toda clase de manjares y pastelería para el faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. ¿Cuántos? 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de ti. Al tercer día, que era el cumpleaños del faraón, otra vez, al tercer día, cumpleaños del faraón, era un día especial, era un día de celebración, que se está celebrando vida. El cumpleaños representa vida, celebrar la vida. Y dice que Faraón efectivamente sentenció al panadero y le reivindicó al copero. Entonces vamos a ver estas figuras. Primeramente vemos cómo entre muchas partes en el Génesis, el primer libro de la palabra, empieza a aparecer, como nos vamos a ir dando cuenta, la figura de la muerte y resurrección de Jesús. Y en la vida del copero, que representa el vino, y el panadero, que obviamente representa el pan, vemos el mensaje de la señal de Jonás. ¿Usted sabe cuál es la señal de Jonás? Cuando los fariseos le decían a Jesús: danos una señal de que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, etc. Y Jonás les decía: yo a esta generación, yo no les estoy mostrando nada. Lo único que van a ver ellos es la señal de Jonás, es la única señal que les voy a dar. Pero eso ya iba a pasar hasta que él resucitara, ya después de que
físicamente él se iba a ir de esta tierra. Entonces vemos cómo esa señal de Jonás también aparece en la figura del copero y el panadero. ¿Por qué? Fíjense que Jesús mismo decía algo en Juan 12:24, decía: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Se refería a su cuerpo, que el cuerpo de Cristo se representa por el pan. Y cuando hablaba Jesús de que el grano de trigo, o sea, su cuerpo, si no hubiera sido enterrado y bajado a la tierra, si no muere, decía Jesús, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, eso también significa morir a nuestra propia carne, porque cuando nosotros morimos a nuestra propia carne, vamos a dar mucho fruto en nosotros mismos. Entonces, vemos cómo en la figura simbólica que estamos viendo, siempre lo que es el pan, que representa el cuerpo, siempre termina muriéndose. Mientras que por el contrario, lo que representa el vino, que representa la sangre de Cristo, hoy vamos a tomar la cena del Señor y este es un buen preámbulo para presentarla de acuerdo a la palabra y para que nuestro espíritu también se enriquezca a través de la palabra de Dios. Cuando hablamos de vino y de sangre, estamos hablando del espíritu, y el espíritu del resucitado, cuando cae el trigo, cuando muere el pan, el espíritu se vivifica. Entonces, las figuras del copero y el panadero aquí representan esto. Fíjense que para que tal vez nos quede un poquito más claro, hay un ejemplo más profundo en esto. ¿Se recuerdan ustedes del libro de Ruth la Moabita? Es un libro pequeño pero profético, muy sustancioso en su contenido, y el libro de Ruth empieza así. Se lo voy a leer. Voy a leer el capítulo 1, del versículo de 2 al 5. Dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos. Miren, el libro empieza que dice que un varón de Belén de Judá fue a Moab porque en Belén de Judá había hambre y se tuvo que mudar. Para empezar, el significado de Belén es la casa del pan. Entonces, imagínense, no tiene mucho sentido que alguien se vaya de la casa del pan a vivir a la tierra de gentiles, de un origen no muy puro, porque no tenemos tiempo para ver el origen de los moabitas, pero era un origen impuro, de incesto. Entonces, como que esto no cuadra para empezar. Y peor todavía, si seguimos leyendo, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Maón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Fíjense que también eran de la casa del pan, toda la familia. Y cuando vemos más a fondo, también se le llamaba a Belén casa del pan, porque también ahí nació nuestro Señor Jesucristo en cuerpo. Ahí nació el pan, el cuerpo que un día fue enterrado y que, igual como el panadero que lo vimos como esa figura, fue muerto, pero su espíritu vivificado, representado por el copero. No sé si ahora ya estamos entendiendo ese concepto. Y dice: y se quedaron ahí y murió Elimelech. Miren, ya murió Elimelech, el de la casa del pan, el originario de ahí, al igual que el panadero con José.
Y se quedaron ahí, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los 2 hijos. ¿No le parece? Pero mire, al final, usted yo creo que sabe esto, si no ha leído el libro de Ruth es muy corto y léalo. Al final, Ruth termina yéndose, siguiendo a Noemí de una manera con una fidelidad impresionante, y se casó en Belén. Y mire, cuando usted va al libro de la genealogía, por ejemplo, al principio del libro de Mateo, ahí está la genealogía de Jesús, y vemos cómo mujeres que tenían un origen pagano llegaron a ser las predecesoras de esa, a tomar parte de la genealogía de lo que iba a ser el Mesías de Jesús. Entonces vemos cómo el Señor trabaja de unas maneras, pero lo que yo quería era que entendiéramos el concepto del pan, del cuerpo y del vino. Entonces todo lo que tiene que ver con el pan tiene que morir. Todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, con tu carne, esa sería la dirección, a morir. Y ahora vamos a entrar ya en José. Cuando José, él también fue llevado a Faraón, y Faraón tuvo 2 sueños. Ahora vamos a entrar a otra dimensión, a esa dimensión del 2 que habíamos hablado. Unidad, división, que tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestro año, si lo queremos ver así. El 2020, nosotros creímos, yo como visión de parte de Dios lo creí así, lo recibí, por eso lo enseñé y declaré ese día que el 2020 iba a ser un año de visión perfecta. De visión perfecta. ¿Nos iba a costar? Claro que nos iba a costar. Si necesitamos herramientas, las íbamos a tener. Así como yo tengo lentes, espiritualmente tenemos que usar todas las herramientas para poder ver lo mejor posible. Entonces esa es la meta que yo le quiero transmitir este día a usted. Y dice que vamos a subir un capítulo más, Génesis 41. Y empezando Génesis 41 en el versículo 1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Cuántos años pasaron? 2, diga 2. Dice que le parecía que estaba en un río, y Faraón soñó a esos sueños que nosotros conocemos mucho y hemos hablado mucho. Hablaba de 7 vacas que dice que eran muy gordas, bonitas, sanas, y por otro lado aparecieron otras que eran muy flacas, débiles, feas. Y dice que a él le sorprendió mucho. Y después tuvo otro sueño. Y dice que ahí vio muchas manojos de espigas, muy fuertes, muy lozanos, muy llenos de fruto, vivos. Dice que también vio otros que estaban muy débiles, como quemados por el sol, sin granos. Y él no supo qué querían decir, qué significaban. Así como el copero y el panadero también. Dice que él empezó a llamar a los sabios, a los adivinos y todo de su reino, para que le dijeran qué era. Y cuando estaba en eso de averiguar, el copero, que siempre estaba a su lado, sirviéndole, le dijo: mi señor, yo recuerdo que cuando nosotros te fallamos una vez, el copero y yo fuimos a parar a la cárcel, y ahí había un varón, un hebreo, en ese tiempo no eran judíos, y este hebreo dijo lo que iba a pasar conmigo,
y lo que pasó con el panadero. Y le dice el faraón, llámalo. Entonces el faraón le pregunta, se lo llevan, y fíjese que ahí en la lectura dice que cuando le llegaron a avisar a José, dice que se bañó, se afeitó, se arregló y se presentó ante el rey. ¿Cómo se presenta usted ante el rey? Se recuerda que muchas veces hemos visto que cuando nosotros nos presentamos delante del rey, esto es bíblico, cuando nos presentamos delante del rey tenemos que ir con nuestras mejores ganas. Por eso no crea que es un capricho cuando se le dice no, de preferencia no venga como todo fachudo a la iglesia, así con unos zapatos todos sucios, todos rotos. Tal vez es su estilo, probablemente es su estilo, y usted puede andar como usted quiera, obviamente. Pero cuando nos presentamos delante del rey, oiga bien, cuando esta palabra llega a su espíritu, que es diferente, porque nosotros no vamos a estar diciéndole toda la vida, como quien dice, lo que tiene que hacer. Nosotros no somos los encargados directos de eso, pero indirectamente sí. Pero la palabra sí directamente nos enseña en pequeños pasajes como este, que no es el tema, pero es tan amplia la enseñanza de parte de la palabra que aprendemos tantas cosas. Entonces dice que José se presentó delante del rey, delante del faraón, y dice que se afeitó, se cambió de ropa, así como usted viene a la casa de Dios, ¿verdad? Y dice que vamos a ver en qué versículo estamos, en el 25, Génesis 41, 25. Y dice que le respondió José a Faraón cuando el Faraón le preguntó que qué significaba esos sueños. Y le dice José al Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces tenemos que ver que a veces esas señales, los sueños, el Señor nos muestra lo que va a pasar. Por eso tenemos que procurar una visión perfecta. Y este año es un año que nosotros tenemos que ver, discernir los tiempos. Discernir los tiempos. Y vemos que esos no son castigos, son favores que el Señor usa a los siervos que están dispuestos a servirle. Y cuando uno es un siervo, hay cosas que tiene que pasar dolorosas, hay cosas que tal vez vas a pasar vergüenzas, si lo querés ver así. A veces vergüenzas que no tienen nada que ver como le pasó a José, culpas, dolor. A veces sí, porque muchos de nosotros, principalmente yo, he actuado tan mal en el pasado que yo solo por la misericordia de Dios no puedo parar delante de usted y compartir la palabra, por la gracia, porque tenemos tantas tachas en nuestra vida, hemos cometido tantas injusticias y tantas maldades, que otro fuera nuestro peregrinar si no hubiéramos conocido la verdad de Dios. Entonces le dice José al faraón que ese sueño, esos dos sueños, otra vez, esos dos sueños significaban uno solo. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas otros 7 años son. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Oiga bien, Dios lo va a hacer.
A veces el Señor va a usar otras cosas, otros elementos, cualquier otro personaje, pero es lo que Dios va a hacer. Recordemos bien este contexto y por eso en estos tiempos se está hablando mucho de, por ejemplo, el nuevo orden mundial, que siempre hay orden mundial, y vemos como la tecnología, como hablábamos la vez pasada, pero también el comercio toma preponderancia. ¿Por qué el comercio? Porque yo no sé si usted se recuerda, pero hace como unos 15 años, o alrededor de eso, uno nunca iba a pasar por su mente el que usted iba a abrir una aplicación de algún mercado mundial como Amazon, por ejemplo, y usted miraba todo lo que quería y lo mandaba a pedir y se lo traía. Se lo pueden llevar a prácticamente cualquier lugar del mundo y se volvió un monstruo porque son tan eficientes y tan buenos precios. Y igual como eso, como es el mercado, también el mercado de la tecnología. Por ejemplo, si usted sube un video a YouTube, cualquier cosa, no es ni siquiera en su país. Oiga bien, ya los países están como pasando a un segundo término. Muchas personas hablan de la soberanía, están pisoteando la soberanía de nuestro país. Mis hermanos, eso cada día, la soberanía de los países está dejando de existir. Mire, yo vivo en Guatemala y en Guatemala, en Centroamérica, hay una organización a nivel de países de Centroamérica que está tratando de unir a los países de Centroamérica, por lo menos comercialmente. ¿Cree usted que se puede hacer eso? No se puede. Tienen años, ya la gente ya no quiere a ese famoso Parlacén, porque ahí van gente que ha sido expresidentes y todo, y ganan mucha plata, y pasan discutiendo años y años y años, y los gobiernos pagándoles, y nunca logran mayor cosa. Es cosa bien poquita lo que se ha logrado. Por ejemplo, lo único que se ha logrado, por ejemplo, es que los centroamericanos con su identificación puedan andar en todos los demás países de Centroamérica, por lo menos en los 3 que estamos aquí juntos. Y es una cosa que es muy buena, pero imagínense lograr solo eso en tanto año. Entonces, estamos como, mientras que el avance mundial, el comercio, todo ya nos rebasó. Imagínense, hay mucha necedad porque cada quien defiende sus intereses como país, y no nos damos cuenta que esos intereses ya van a quedar rezagados, porque los gobiernos cada día tienen menos poder, los gobiernos individuales en el mundo, y ese es el nuevo orden mundial. Entonces lo que va a pasar es que una organización como la ONU, por ejemplo, ese gobierno está ganando más peso, más poder. Entonces los países, como se han dividido, van a tener que sujetarse a lo que un gobierno mayor diga, que de hecho ya está pasando. Entonces, así como la OTAN ya se está empezando a desintegrar y la ONU está agarrando preponderancia, ese puede ser un caldo de cultivo, como para, por ejemplo, como para que aparezca la figura del anticristo. Más adelante, un político audaz, un político que desarrolle ya a nivel mundial, ya no a nivel paisitos chiquititos como los de nosotros, sino a nivel mundial, fórmulas, estrategias que van a desarrollar paz, que van a desarrollar bienestar. Entonces, si somos ojos abiertos, empezamos a ver esa perspectiva muy posible, y nosotros tenemos que empezar a abrir los ojos y empezar por lo menos a no participar de ese gobierno. Entonces, y cuando vamos a seguir aquí en la palabra, lo que Dios va a hacer lo mostraba a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de
de Egipto. Aquí entra otra faceta también importante, que a veces nos causa muchos cuestionamientos. Yo no sé si usted se cuestiona muchas cosas que suceden en la palabra y las trata de discernir, y de ahí como que se queda sin respuesta, pero en su espíritu usted cree en la palabra. Bueno, yo le creo a la palabra, pero fíjese que esta abundancia de alimento, que por cierto José desarrolló sistemas no existentes en los que se iban a guardar granos por 7 años y tenían que tardar todo el tiempo de escasez. Esa es una estrategia divina que en ese tiempo no se podía hacer. ¿Saber cómo hizo José para hacer esos silos que hicieron que perdurara tanto el alimento para tantos años? Y fíjese que a través del hambre y de la abundancia se desarrolló algo de lo que yo le decía, que yo siempre me cuestionaba, principalmente cuando era un niño. Porque recuérdese que los hermanos de José llegaron a Egipto porque había hambre y ahí había alimento. Llegaron a Egipto y ahí fue cuando lo vieron otra vez, se encontraron. Pero saben que ellos se quedaron a vivir ahí junto a Jacob, su padre, y ahí murieron en Egipto. Y años después llegó otro faraón que lo que hizo fue esclavizarlos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el recién creado pueblo de Dios, pueblo de Israel, recién nacía, que era como la segunda o tercera generación de Abraham, el hombre que se le fue dado la promesa, y la tierra iba a pasar hambre? Cuando uno piensa, aún la naturaleza es así. Cuando, por ejemplo, muchos animalitos empiezan a procrear hijos, generalmente lo hacen cuando empieza la época de abundancia en la primavera, donde empiezan a crecer las plantitas y ahí tienen a sus bebés, etc. La naturaleza es así. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué cuando el pueblo de Israel apenas empezaba a surgir, sufrió hambre? Y después esa hambre lo llevó a la esclavitud. Imagínense los procesos, esclavitud, de ahí la liberación de Egipto, y esas son otras figuras que nosotros tenemos que adoptar. Ya conociendo la palabra, sabemos que tiene que haber un proceso, que tiene que haber un desierto, que tiene que haber una ley en donde nos empecemos a guiar, una ley que nos va a enseñar, que nos va a formar, y empiezan a haber rituales, las fiestas del Señor, porque también allí una de las primeras fiestas, o por lo menos el origen, ¿se recuerda usted cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel? Fue la fiesta de la Pascua, cuando el Señor le ordenó a Moisés que antes de que salieran de Egipto, que mataran un cabrito por familia, y que de ahí la cabeza de la casa, esa sangre la untara en los dinteles de sus puertas, para que el ángel de Jehová solo pasara y sin hacer daño a los primogénitos judíos, no hacía a los primogénitos egipcios. Entonces, desde ahí miramos que la cabeza, oiga bien, que la cabeza puede tomar ese lugar, porque la Pascua en su esencia es el significado de lo que conocemos como la Santa Cena. Por supuesto que pasó por muchos procesos legales, vamos a llamarlo así, ritualísticos, y de ahí cómo se hace, cómo se practica, y de ahí hasta ahora, de ahí se deducen ciertas limitaciones que nosotros a veces en las iglesias cristianas nosotros damos y practicamos. Pero una cosa sí es cierta, y yo lo creo muy firmemente: nadie nos puede limitar, ni a usted ni a mí, de la sangre de Cristo.
porque la sangre de Cristo está encima de cualquier ministerio. Yo sé que a muchas personas no van a compartir esto, pero la sangre de Cristo principalmente es para el más pecador, y no limitemos de la sangre de Cristo al más pecador. Mire, yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, mi papá era pastor, y pues los más copetudos, los más espirituales, etcétera, eran los que servían las cenas del Señor, porque había que tener dignidad. Pero yo también me cuestionaba, ¿cómo podemos saber que estos varones, aunque tienen buen testimonio, en realidad no tienen mancha, son así puros, rectos, sin pecado? Yo me cuestionaba eso desde que era joven, y yo creo que esto solo se da entre Dios y cada uno de nosotros, porque no hay manera de averiguarlo, ¿no cree usted? Porque nosotros podemos decir, esta es autoridad, él es ministro, diácono, etc. Pero es la relación privada de cada quien con Dios, y sobre todo un corazón humilde, un corazón de pan, que muera, para que nuestro espíritu sea vivificado, como decía Pablo, juntamente con Cristo. Entonces dice que cuando José hizo esta estrategia delante de Faraón, le decía José a Faraón, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces. ¿Cuántas veces? 2. Diga 2, por favor. Significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, cuando decía aquí en este caso que el sueño era 2 veces, doble, yo lo entiendo 20-20, la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerlo. Entonces, cuando leímos esto que estoy leyendo en el primer servicio del 2020, ¿no cree usted que el Señor nos estaba diciendo algo? Yo creo que sí. Y por eso daba José la receta a Faraón, y le decía: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y después dice Faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Muy listo el Faraón, ¿verdad? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Por eso les decía José al copero y al panadero: ¿no son de Dios las interpretaciones? Y eso es lo que yo le pregunto. ¿No son de Dios las interpretaciones? Entonces tenemos que estar preparados para interpretar, si así lo queremos ver, lo que pasa alrededor de nosotros. Esta mañana yo te quiero invitar a que participemos de la cena del Señor. Hay un preámbulo muy especial de parte de Dios a través de su palabra, y vemos como todas las figuras que hemos estado viendo nos llevan
a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el más grande de los acontecimientos que ha sucedido, y de alguna manera también nos lleva a esta época que nosotros estamos viviendo, a nuestros días, a nuestros tiempos, a nuestras épocas. Yo presento estos elementos al Padre. Señor, yo te presento estos elementos delante de ti, purifícalos, santifícalos, también ahí en casa de mis hermanos. Si usted no ha preparado algún elemento, en el nombre de Jesús, como siervo de Dios, yo presento delante de Dios esos elementos que usted tiene ahí. No importa si es agua, cualquier bebida, algún pan que usted tenga ahí, sáquenlo rapidito y presentamos estos elementos delante de ti, Señor, que representan tu cuerpo, tu sangre, Señor, que por nosotros, por nuestros pecados, ha sido, Señor, derramada. Dice la palabra que la noche que el Señor fue entregado, dice que ellos comieron y Él dio pan a cada uno. Vamos a comer este pan que vamos, bajo el entendimiento de la palabra de hoy, entender que vamos a morir a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestro cuerpo. Comamos. También les dio vino y les dijo: tomad, esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Haced esto siempre en memoria de mí. Bebamos. Padre, yo te doy gracias por este momento, Señor, especial, único, y te pido, Señor, que nos ayudes a morir a nuestra carne, a nuestro propio yo, que vivifiques nuestro espíritu juntamente contigo, Señor. Ayúdanos a discernir los tiempos, Padre. Ayúdanos a entender las situaciones para tener la certeza cada día, Padre, que estamos en tu voluntad, en esa voluntad eterna que tú tienes para tu iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, de mis hermanos, que en este día se han acercado a ti, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tus pensamientos a través de tu palabra, Padre. Yo creo y declaro, Señor, de que has dejado un mensaje, que has llevado paz a través del entendimiento, Señor, tu palabra, porque, Señor, sabemos cómo estamos caminando, Señor, sabemos cómo los tiempos se están dirigiendo a diferentes dimensiones, Padre, que tú nos enseñas en tu palabra. Por eso tú quieres de que nosotros clamemos por ser ojos abiertos, por ser entendidos en tu palabra, Señor. Déjanos ser usados, Padre. Déjanos como buen siervo saber llevar las situaciones, Padre, sin queja, más bien entendiendo tus propósitos. Yo te doy gracias y una vez más bendigo, Señor, cada casa que se ha congregado, Señor, que ha dedicado este momento específico para reunirse como un servicio, Señor, congregacional.
que ha dedicado este día totalmente, Padre, a ti, que no se ha movido de su lugar, que en alma, cuerpo y espíritu, Señor, se ha entregado a tu palabra. Bendice esos corazones, bendice esas familias, Señor. Y Padre, yo te pido que a través de tu sangre preciosa, Señor, tú sanes, Padre, cualquier enfermedad, cualquier necesidad. Cubre, Padre, cualquier escasez en los hogares, Padre. Y que seamos como el cuerpo de Cristo unidos, Padre, para resolver las necesidades, Señor, de cada uno. Yo te bendigo, amado Padre, y bendigo a cada uno de mis hermanos que en cualquier lugar nos estén escuchando. Yo sé que el Señor te ha puesto a que escuches su palabra y que el Señor te ha bendecido a través de su palabra. Un abrazo en el nombre de Jesús a cada uno. Declaramos que la palabra nos ha hecho libres. Les bendecimos en el nombre del Señor y dejo a mi esposa para que se despida de ustedes. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos el santo nombre de nuestro amado Rey y poderoso, santo y bendito, porque solo Él es santo. Y decía el Señor que cuando nosotros tomamos Santa Cena lo tenemos que hacer en memoria de Él. Y también dice que no la tenemos que tomar indignamente. ¿Sabe por qué el Señor nos demanda eso? Porque, mis hermanos, cuando Él nos demanda que lo hagamos indignamente es porque Él quiere que verdaderamente lo hagamos con un corazón arrepentido, que en ese momento nos arrepintamos. Y el Señor quiere que esta mañana usted alabe al Señor, alábelo, levantemos alabanza en estos momentos que mire cuánta gente lo que está padeciendo, lo que está pasando. A muchos el Señor les habló y no quisieron escuchar. Y están pasando en este momento situaciones dolorosas. Pero usted, que Dios ahí lo tiene, levantado, bendecido, oyendo todavía su voz, alábelo. No nos rebelemos contra lo que Él está haciendo. Muchos no lo creen, muchos, mis hermanos, contienden
Padre, tomar, Señor, de tu sangre, que es para limpieza de todo pecado, Señor. Comer ese pan, Señor, que sabemos, Padre, que es tu cuerpo. Sabemos que tú fuiste molido, Señor, en esa cruz, para que hoy nosotros, Señor, tengamos acceso, Señor, a llegar al lugar santísimo y venir delante de nuestro Padre amado, reconociendo nuestros errores, Señor. Y por eso te agradecemos esta gloriosa mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, papá, porque yo sé, Padre, que declaramos que hay un despertar espiritual, Señor, en cada una de las personas, Señor, que han clamado, que han pedido, despierta. Y asimismo, hasta por los que no han clamado en este momento, Señor, nosotros aquí unánimes todos oramos y declaramos, Señor, que un despertar espiritual llega a cada país, a cada nación, Señor. Padre, oramos por México. Declaramos, Padre Santo, que hay un despertar espiritual, Señor. Declaramos, Padre, palabras sobre ellos y declaramos, Señor, que hoy despiertan, mi Dios. Porque así dice tu palabra: despiértate, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hoy, esta mañana, declaramos que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Padre. Padre Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, por esos países que están siendo azotados, Señor, por el ángel de la muerte, Señor. Por todos aquellos lugares, Señor, donde, Señor, sabemos, Padre, que no pueden hacer nada, Señor. Y sabemos que hay, Señor, que hay lugares, Padre, donde blasfeman contra ti, Señor. Te pedimos perdón por toda esa blasfemia. Llega a todos aquellos, Señor, que se contradicen, a todos aquellos, Señor, que pelean contigo, porque como sé que tu amor es tan grande, papá, dales esa luz que un día nos diste a nosotros para poder ver, Señor, y conocer los tiempos. Por favor, llega a ellos, Señor. Sigue extendiendo tu misericordia sobre todo este amor tan grande que tú tienes para la humanidad, porque sabemos que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos tengan vida en abundancia y vida eterna. Perdónanos, Señor, por rebelarnos ante lo bueno, porque desde cuando tú vienes hablando, Señor, pero tenemos que saber que tú eres santo, Señor, y que tenemos que saber, Padre, cuál es lo puro, cuál es lo limpio y cuál es lo profano, Señor. Hemos profanado tu nombre. Hemos, Señor, pecado contra ti, Señor, y por eso hoy, esta mañana, te clamamos y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo se siga derramando, Padre Celestial, Padre bueno. Yo bendigo a cada uno, Señor, de mis hermanos que esta mañana, Señor, tuvieron, Señor, el deseo, Padre, de conectarse, Señor, por este medio y el escuchar tu palabra, Señor. Y a todos aquellos, Señor, también que después van a ver la prédica, Señor, por las redes, Padre. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor, bendecimos sus casas. Y declaramos, Padre, que nosotros también, Padre, como autoridad que tú nos has puesto en esta tierra, Señor, ponemos, Señor, como señal la poderosa sangre de Cristo en sus hogares, Señor, en su familia, Padre, para que ellos puedan ver, Señor, que tú, mi Rey amado, solo tienes planes de bien para nosotros, amado Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, les bendecimos a cada uno por nombre, agradeciéndole a cada uno de ustedes, porque hoy se tomaron ese tiempo para estar escuchando la voz de Dios, alabando a nuestro Señor. Así que usted siga en esa comunión con Dios.
Desde ya, mis hermanos, les invitamos a que usted el día miércoles a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, usted también se esté ahí conectando para seguir oyendo enseñanzas de nuestro Padre Celestial, y el día viernes a las 11 de la mañana, y también nuevamente el día domingo en nuestro servicio dominical, que también es a las 11 de la mañana. Dios me los siga bendiciendo, y muchas gracias para todos aquellos que nos están mandando esos saludos. Para nosotros es una bendición el saber de usted. Dios me lo siga bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.